abierta la transmisión con el cartel del Congreso para, también al final de la presentación del doctor Leobardo se hará la invitación al público para que pues, esté presente, ¿no? En el Congreso, participando en el Congreso. Entonces, son algunas de los comentarios que tenía para ustedes. ¿Qué te vas a llevar? Tapa. Ten este. La podemos traer. Sí.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia mensual que tendremos como Red Biofas, en la cual, bueno, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Leobardo Manuel Gómez Oliván. Y bueno, hablar de toda la trayectoria del doctor nos llevaría pues más de una hora, ¿no? Porque tiene una amplia experiencia trabajando en investigación. Y bueno, daré nada más una breve reseña de la experiencia que tiene el doctor. El doctor Leobardo es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad del Estado de México. Es líder del cuerpo académico de Ciencia Alimentaria y Ambientales, del Laboratorio de Toxicología Ambiental en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor con reconocimiento a perfil deseable PRODEP. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es presidente de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental, y por si fuera eso no fuera poco, es presidente del Consejo Mexicano para la Certificación de la Educación Farmacéutica. Y bueno, el doctor es químico farmacéutico industrial por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. La maestría la realizó igualmente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en toxicología. Y el doctorado en Ciencias en Químico-Biológicas, con especialidad en toxicología, en el Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. La línea de generación y aplicación del conocimiento del doctor es evaluación de la funcionalidad de los alimentos y contaminantes ambientales. Y bueno, su última tesis dirigida es toxicidad inducida por la mezcla de aluminio ibuprofeno en el bioindicador Pesebra-Daño-Rego. Y bueno, también damos la bienvenida a los profesores que están formando la red de las dos universidades que conforman la red Biofas. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes esta tarde. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook y YouTube. La conferencia que nos va a dar el doctor el día de hoy es evaluación de la ecotoxicidad inducida por metformina empleando daño rego. Y bueno, pues muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Rocío, por la presentación. Es No un gran... Tengo prendido el micrófono, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gran honor ser la primera presentación de esta serie de conferencias que vamos a tener en la Red de Biotecnología Farmacéutica Alimentaria, Ambiental y de Salud. Yo les voy a comentar un estudio de caso que hicimos en el laboratorio. Hemos trabajado aproximadamente desde hace 18 años que surgió la idea de empezar a trabajar con contaminantes emergentes, con los estudios de ecotoxicidad de fármacos en el medio ambiente.
y el día de hoy les voy a platicar acerca de lo que hemos encontrado con la metformina, que es un fármaco que es muy controversial porque hay algunos estudios de toxicidad que hablan de efectos de riesgo de este compuesto. Sin embargo, también hay otros que hablan de los efectos benéficos que puede tener. Inclusive ustedes saben que actualmente la metformina en cuestiones de salud se utiliza para bajar de peso y ha demostrado en algunos estudios que tiene capacidad antioxidante. Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que se encontró en organismos acuáticos. Voy a apagar mi cámara para evitar las interferencias que pudiera haber, porque estoy acá en la universidad y luego falla un poco la red, y voy a compartir la presentación. Listo, ya la aprecian, ¿verdad? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. El tema que les voy a exponer es evaluación de la ecotoxicidad inducida por metformina empleando a daño rerio como organismo de prueba. Y les comentaba que la idea de estudiar los efectos de los fármacos surgió hace algunos años. La idea, más o menos hace unos 18 años, empezamos a ver que había algunos estudios que mencionaban los efectos ecotóxicos de fármacos en el medio ambiente. Sin embargo, bueno, pues surgió el interés de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y cuáles eran esos efectos que se podían producir. Entonces esto surgió, pues aproximadamente mi trayectoria es de 25 años, y en este tiempo he dedicado los esfuerzos, así como el grupo de investigación en el que participo, a evaluar los efectos de la contaminación acuática. Porque pues el agua tiene cierta importancia, es requerida por todos los organismos vivos, los recursos son insuficientes para abastecer todas las necesidades humanas, solo 1/3 del agua del planeta es dulce, y porque además pues es muy susceptible a la contaminación ambiental. De hecho, hay muchos estudios que refieren que la contaminación acuática por metales, por plaguicidas, por materia orgánica, por basura, sin embargo, pues hay pocos estudios acerca de los efectos de los fármacos. ¿Y cuál es esta relevancia? Pues de esta contaminación acuática, sabemos que hay muchísimas sustancias que se producen anualmente, hay más de 10,000 sustancias químicas utilizadas a nivel mundial, y esto implica que los sistemas de transformación de los ecosistemas se puedan ver rebasados, que obviamente eso lleva a que el equilibrio ambiental sea alterado de los cuerpos de agua, que haya un desequilibrio ecológico, y obviamente también esto lo conocemos como el impacto sobre la contaminación. Desde el punto de vista de los contaminantes que están presentes en los cuerpos de agua, podemos hablar de la contaminación acuática, que puede ser de origen natural, y esto es por las condiciones biogeoclimáticas especiales. Por ejemplo, los metales sufren diferentes ciclos, y eso puede hacer que estén disponibles en los cuerpos de agua y puedan impactar a los organismos acuáticos que se encuentran presentes. Pero también lo más importante, o una de las fuentes más importantes de contaminación, es el origen antropogénico. Y este origen antropogénico está dado por las actividades productivas, las actividades no productivas y los procesos sociales y el patrón cultural. Por ejemplo, todos los compuestos que usamos en casa, todos los productos que se producen como productos de cuidado personal, productos de limpieza, tienen un impacto importante sobre el medio ambiente. Y además, pues la actividad industrial, la actividad de la industria farmacéutica, la actividad hospitalaria, pues también contribuye a este origen antropogénico de los contaminantes. De tal manera que pues nosotros vamos a tener en los cuerpos de agua que hay descargas domésticas, industriales y hospitalarias. Y bueno, aquí algo muy importante es qué pasa con los contaminantes en el medio ambiente. La cuestión es que es un círculo vicioso el tener este tipo de contaminantes en el ambiente, porque los podemos tener presentes en el aire, por procesos de lluvia llegan al suelo, pero en el suelo se pueden evaporar y llegar nuevamente al aire,
con la lluvia se van al agua o a los cuerpos de agua, se pueden evaporar y nuevamente ir al aire, y cuando están presentes en el agua, pues obviamente están en la parte superficial de los cuerpos de agua y después pueden llegar a los sedimentos. Y por procesos de lixiviación, pues los podemos tener del suelo al agua. Entonces, pues esto es muy grave porque vamos a tener que los contaminantes andan viajando constantemente por el ambiente, y pues obviamente tenemos un impacto muy importante de estos componentes en todas las matrices ambientales. Como les mencionaba anteriormente, pues la contaminación de los cuerpos de agua se ha dado fundamentalmente por plaguicidas, por hidrocarburos, por metales pesados, por solventes y por detergentes. Y inclusive hay muchos estudios que refieren todos estos efectos, los policíclicos aromáticos, los bifenilos policlorinados, los plaguicidas de todo tipo, que pueden ser herbicidas, podemos tener organoclorados, organofosforados. Ya hay varios estudios que refieren los riesgos que producen estos compuestos. Sin embargo, los contaminantes emergentes son contaminantes que surgieron hace no mucho tiempo y que son compuestos de los cuales se sabe relativamente poco o nada. Hay muy poca información del estudio. Actualmente ya hay un poco más de información acerca de su presencia e impacto en los distintos compartimentos ambientales, y esto hace que o hay como consecuencia que no hayan sido regulados. Esto no quiere decir que tengan otra regulación importante, porque por ejemplo los fármacos, dentro de la parte de desarrollo farmacéutico es muy claro que hay una regulación que determina que se tienen que hacer ciertos estudios. Sin embargo, no se sabe qué pasa en el ambiente. Y obviamente que la disponibilidad de métodos para su análisis nula o limitada, pues implica que, como son concentraciones muy bajas, sea muy complicado hacer la medición. Actualmente ya hay muchos métodos que se están estudiando y la química analítica ha avanzado enormemente, y eso ha permitido que pues ya se puedan determinar concentraciones en el orden de nanogramos por litro, de microgramos por litro, que es cuando fundamentalmente encontramos ese tipo de contaminantes emergentes. Y otra particularidad de estos compuestos es que debido a su elevada producción y consumo y a la continua introducción de los mismos en el ambiente, no necesitan ser persistentes para ocasionar efectos negativos. Y aquí pues tenemos dos situaciones. Los compuestos que se producen pueden ser de naturaleza lipofílica, y al ser lipofílicos y unirse a matrices biológicas o a ácidos húmicos y fúlbicos presentes en la materia orgánica, en los sedimentos o en el agua, pues hace que estos sean muy persistentes. Pero en el caso de los que son no liposolubles o que son hidrosolubles y que no pueden estar presentes en los cuerpos de agua de forma persistente, pues la parte de hidrosolubilidad y la introducción continua en el ambiente va a generar que estos pues se encuentren presentes de manera muy continua, y que obviamente generen muchos efectos nocivos en los organismos acuáticos. Y en este sentido, los que son persistentes o los que son muy liposolubles, pues van a tener cierta naturaleza recalcitrante en el medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las principales vías de entrada de los medicamentos al ambiente? Pues tenemos varias. Puede ser la excreción del principio activo o metabolitos a través de los pacientes en orina o heces al sistema de alcantarillado municipal, que aquí pues esta es una situación en la que podemos encontrar el fármaco en forma inalterada o metabolitos del fármaco, y en este sentido pues lo grave es que no solamente encontramos 1 o 2 metabolitos, hay fármacos que tienen 3, hay fármacos que tienen 5 metabolitos. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, aspirina, puede metabolizarte a ácido salicílico, puede generarse ácido salicilúrico, puede generarse ácido gentísico, y todos estos están presentes en el ambiente. Y el problema es que en el medio ambiente las mezclas complejas hacen que estos componentes sean muy tóxicos para los cuerpos de agua. Además de eso,
podemos tener una liberación directa en el sistema de aguas residuales desde la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una fuente importante de este tipo de contaminantes, las descargas municipales y también las unidades hospitalarias, porque lo ideal en nuestro país es que en la industria farmacéutica y en los hospitales deberíamos tener plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, se sabe actualmente que los procesos que hay, al menos acá en México, para remover este tipo de contaminantes no son eficientes y que después del paso por el tratamiento de aguas residuales pueden encontrarse todavía en concentraciones relevantes. Entonces, eso es muy importante. Pero además, pues no todas las industrias farmacéuticas y no todos los hospitales tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso hace muy, muy grave el problema. También podemos tener la presencia de este tipo de contaminantes por deposiciones terrestres, por ejemplo, a través de la aplicación de fangos a la tierra, la lixiviación de los vertederos de residuos sólidos, por el riego con aguas residuales no tratadas o que si fueron tratadas, pero debido a que los procedimientos son obsoletos, no se logró eliminar este tipo de contaminantes. Los medicamentos de uso veterinario, que en muchos casos son similares a los que utilizamos los humanos, y obviamente los productos farmacéuticos que son destinados para el cuidado de las plantas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una mezcla importante, una gran forma de que lleguen los medicamentos, en este caso que son uno de los tipos de contaminantes emergentes, al medio ambiente. Y aquí les pongo en esta diapositiva más gráfica que en los procesos de manufactura, en el tratamiento de aguas residuales, en la parte de uso médico, en el tratamiento de acuacultura, en el desecho inapropiado de medicamentos, aunque nosotros tenemos normatividad que dice que los fármacos tienen que ser desechados de alguna manera, muchos son eliminados al alcantarillado municipal y eso pues es muy grave. El tratamiento de animales domésticos, el tratamiento de ganado, pues eso hace que pues estén presentes, como les decía, en todas las matrices ambientales. Entonces, desde el punto de vista de investigación, la evaluación de la seguridad de los nuevos medicamentos siempre ha estado muy tipificada. De hecho, sabemos que hay etapas muy marcadas dentro de la parte de desarrollo farmacéutico. Primero está la parte del descubrimiento de la molécula a través de síntesis química o análisis QSARS para determinar la presencia o la síntesis de fármacos que van a tener actividad biológica. Posteriormente tenemos que hacer un análisis temprano de los medicamentos que implica estudios físico-químicos, de estabilidad. Y finalmente, pues después viene el escalamiento en pruebas en animales de laboratorio, que son estudios muy exhaustivos, son los estudios preclínicos, donde se tiene que hacer en especies roedoras, especies no roedoras, se tienen que hacer estudios de toxicidad aguda, subaguda, subcrónica, crónica, estudios funcionales donde tenemos que evaluar la capacidad de los compuestos de generar neurotoxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, toxicidad dermal, ocular, en general de todos los organismos y sistemas, y pruebas especiales donde tenemos que evaluar la carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis posible de estos compuestos. Cabe mencionar que si en alguna de estas pruebas pues hubiera un positivo, pues ahí se para la parte de el estudio de toxicidad. Entonces, pero en caso de que el fármaco apruebe todos estos estudios preclínicos que demuestren que es seguro y que no genera efectos tóxicos, pues se pasa al escalamiento clínico, donde vienen los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3 que se tiene que hacer en pacientes o en personal voluntario, donde se midan las respuestas de eficacia, después respuestas farmacocinéticas y farmacodinámicas para establecer la eficacia, seguridad de los medicamentos, y en este tipo de estudios se aprovecha para establecer calidad y cuestiones de asequibilidad para que posteriormente se presenten a la autoridad sanitaria. Una vez que se aprueban, en este caso en México por la COFEPRIS, salen al mercado y podemos hacer estudios farmacoepidemiológicos.
desde este punto de vista, nosotros esto lo tenemos perfectamente tipificado. Sin embargo, dentro de la parte de desarrollo farmacéutico, actualmente se menciona ya que, y sobre todo en países de la Unión Europea y en Estados Unidos y Canadá, que se tienen que hacer estudios de ecofarmacovigilancia para ver el impacto de estos compuestos en el medio ambiente. Entonces así surge la ecofarmacovigilancia, que es la ciencia y actividades asociadas con la detección, la evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. Y aquí la situación es pues grave porque esto se determinó hace muy poco tiempo. En 1965, en una reunión de las Naciones Unidas, Al Gore, el vicepresidente en ese momento en Estados Unidos, menciona la necesidad de una acción global sobre el problema de contaminantes emergentes, y esto pues hace que esta actividad sea reconocida internacionalmente por primera vez en octubre de 2015 y en una reunión encabezada en este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la reunión que se realizó en Ginebra. Y entonces surge ya esa inquietud de evaluar los efectos de estos contaminantes. Cabe mencionar que esto se hace evidente en 2015, sin embargo ya había algunos estudios previamente que habían determinado los efectos, sobre todo de compuestos hormonales. De hecho, hay reportes que hablan de que desde la década de los 80 se había determinado la ocurrencia de este tipo de compuestos en el ambiente, y se había determinado que los compuestos hormonales pueden ser disruptores endocrinos. Entonces, esa es la primera señal de alarma. Luego viene otro boom con el uso del diclofenaco. En Pakistán y en la India hubo una gran muerte, una muerte masiva de buitres que se alimentaron con ganado que había sido tratado con el diclofenaco, y observaron que el problema que se presentó en los buitres fue una falla renal. Y entonces empiezan a atribuir efectos toxicológicos a los medicamentos. Entonces así surgen los estudios de ecofarmacovigilancia. Les comentaba que hace 18 años, leyendo algunos estudios y asistiendo a un congreso en la Unión Europea, pues surgió el interés en el grupo de investigación de empezar a trabajar con los efectos de los fármacos. Nosotros trabajábamos con metales y plaguicidas, pero decidimos determinar qué pasaba con los fármacos a concentraciones ambientalmente relevantes, y empezamos a trabajar con antiinflamatorios no esteroideos, con antibióticos, con beta bloqueadores, con algunos compuestos hormonales. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo les voy a presentar los datos de la metformina, que en este sentido es importante porque, pues como les mencionaba en un inicio, la metformina tiene efectos controversiales. Algunos estudios han demostrado que tiene algunos efectos protectores y otros que tiene efectos nocivos. Entonces, el caso de estudio que les voy a platicar es el de la metformina. Y aquí decidimos estudiar con la metformina porque es uno de los principales fármacos que se utiliza en diabetes tipo 2, y se sabe que a nivel mundial 1 de cada 11 adultos tiene diabetes, y se sabe que aproximadamente 415 millones de la población mundial tiene diabetes. Entonces es una situación muy importante, y aquí les presentamos el número de personas con diabetes. Los países que más tienen diabetes son China, la India, Estados Unidos, Brasil, pero observen que México se encuentra en el quinto lugar, y tenemos aproximadamente 12 millones de personas con diabetes. De hecho, es una de las, siempre si observamos las causas de morbimortalidad en nuestro país, pues la diabetes siempre está en el segundo, tercero, cuarto lugar, pero siempre se mantiene presente. Entonces, pues para la diabetes tipo 2, que es uno de los tipos de diabetes más comunes y que representa más del 90% de los casos, el fármaco por elección más utilizado es la metformina, y hay diferentes marcas que podemos encontrar de este compuesto: el Glicomed, el Glucophage,
Gluformin, Gluconorm, el Biogomed, y pues las dosis diarias definidas de este fármaco es de 0.5 a 2.5 miligramos. Entonces, ese era un motivo importante por qué estudiar la metformina. Después analizamos las propiedades físico-químicas y dentro de ellas, pues obviamente el peso molecular, que es un peso molecular pequeño, 129.2 gramos mol. Eso hace que el fármaco sea muy pequeño y obviamente que pueda penetrar fácilmente. Su solubilidad en agua es 300 gramos por litro a 25 grados centígrados y aquí podemos observar la estructura. Esto habla de que es una estructura muy hidrofílica. Eso no lo haría un compuesto persistente ni recalcitrante. Sin embargo, como les decía, la introducción es muy alta y tenemos una gran cantidad de prescripciones con metformina, pues hace que esto sea muy, o la metformina esté muy presente en el ambiente. El logaritmo del KW es de menos 4.9, nos habla de que no es tan lipofílica la sustancia y un pK de entre 3.1 y 13.8. Entonces, esto tiene propiedades físico-químicas importantes y ahorita les voy a decir por qué esto es muy importante. Y bueno, empezamos a decidir qué era otro de los motivos, las propiedades físico-químicas. Sin embargo, en estudios de toxicidad, pues nosotros tenemos que ver cuál es el ciclo de vida del compuesto. Y esto pues se acerca mucho con lo que les decía. Por los procesos de fabricación, prescripciones, podemos tener presente la metformina en el hogar y en los hospitales. Una vez que se excreta, podemos obtener la metformina en forma inalterada, en un 100%, porque una de las características de la metformina es que no se biotransforma. Esta la vamos a encontrar igual que entra al organismo, va a salir de la misma forma, únicamente que cuando entra a plantas de tratamiento de aguas residuales tiene la capacidad de formar un compuesto muy importante que es la guanilurea, que es el principal producto de transformación, y este también ha estado relacionado con datos de ocurrencia muy importantes y obviamente con datos de toxicidad que les voy a mostrar más adelante. Esto se va al drenaje, va a las plantas de tratamiento de aguas residuales y les decía, se transforma y podemos encontrar después de ese proceso de plantas de tratamiento de aguas residuales un 20% de metformina y un 80% de guanilurea. Y esto se va a ríos, océanos y lagos, se va al suelo y obviamente al agua potable. Entonces, desde el punto de vista de ciclo de vida, era otra de las razones por qué estudiar la metformina. Y aquí viene una de las razones así cruciales de estudiar a la metformina. Nosotros empezamos a hacer un estudio, una evaluación de los estudios de consumo y observamos que en Estados Unidos, aquí tenemos las prescripciones por año en Inglaterra, en Irlanda del Norte, los países donde hay datos de prescripciones por año, y tenemos las prescripciones en 2017, y en Estados Unidos observamos que hubo un incremento en 5.7% en las prescripciones de 2014 a 2016 y en Inglaterra de 12.2% de 2014 a 2017. Esto implica que pues obviamente la metformina sigue siendo muy utilizada y bueno, pues esta es una de las situaciones que agrava el problema con la metformina. Entonces, en este sentido, en México no tenemos este tipo de datos, como las prescripciones por año. Sin embargo, pues, tomando como referente esto, pues, nosotros nos dimos cuenta que la metformina es un fármaco que es muy ocurrente, se encuentra en muchos sitios y en muchos cuerpos de agua. Aquí les muestro, por ejemplo, en Estados Unidos los tenemos en los influentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, en los efluentes, en agua superficial, en agua subterránea. Les presento datos de Estados Unidos en microgramos por gramo y en microgramos por litro en las aguas. De México, en Alemania, Portugal y China. Sin embargo, en un review que hicimos, nosotros observamos que si teníamos un mapa mundi y empezábamos a iluminar los países que presentaban concentraciones relevantes de la metformina, pues prácticamente todo el mundo se iluminaba
con concentraciones de metformina en los cuerpos de agua. Y después, en este mismo review también observamos que había datos de ocurrencia de la guanilurea, que es el principal producto de transformación, no tan grandes como de la metformina, pero sí había, o sí se habla en las referencias bibliográficas de estos datos. Y cuando evaluamos la toxicidad de metformina, pues encontramos varios problemas. Por un lado, la metformina refería a generar intersexualidad, por ejemplo, en piméfales promelas, en larvas, a 40 microgramos por litro, por una exposición a 365 días, observamos una regulación a la alza de la vitalogenina, del gen R-alfa y del gen RH3, que tenían que ver con problemas de disrupción endocrina, en Oricias latipes a 40, 120 microgramos y 360 microgramos por litro por 4 semanas, observamos una disrupción del eje hipotalámico pituitario gonadal. Entonces, presentaba fuertes características de disruptor endocrino, también generaba alteraciones metabólicas en salmotrutafario. Observamos que en concentraciones de 1 microgramo por litro a 1000 microgramos por litro, por una exposición a 156 días, incrementaba los niveles de glucógeno hepático y que también había toxicidad en larvas, en Oricias latipes, por exposición a 1 microgramo a 100 microgramos por litro, y donde se observaba alteraciones de genes asociados con el metabolismo celular, el crecimiento y la proliferación celular. Entonces, esta era otra de las razones por las cuales estudiar la metformina. Y obviamente, dentro de los efectos tóxicos del principal metabolito, observamos que la guanilurea puede inducir los mismos efectos tóxicos que la metformina a concentraciones en varios órdenes de magnitud por debajo de los de la metformina. Por ejemplo, por ponerles un dato, en Oricias latipes, en larvas, exposiciones a 1 nanogramo por litro de guanilurea por 4 semanas, se observó alteraciones de genes asociados con el metabolismo celular, el crecimiento y la proliferación celular, la comunicación y estructura celular, la desintoxicación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, pues es muy grave la situación que se presentaba tanto con la metformina como con la guanilurea. Les decía, producto de esta investigación, publicamos un review en la revista Science of the Total Environment acerca de los efectos tóxicos, ocurrencia y procesos de remoción de la metformina en ambientes acuáticos en el mundo y las recientes tendencias y perspectivas. Y bueno, pues así es como surge esta necesidad de evaluar los efectos. Entonces, les voy a presentar lo que encontramos a nivel agudo de la metformina. El objetivo en el estudio agudo que planteamos fue evaluar las alteraciones al desarrollo embrionario y los efectos teratogénicos inducidos por concentraciones ambientalmente relevantes de metformina en larvas de pez cebra. Nosotros decidimos trabajar en larvas de pez cebra porque es el estadio más susceptible a los efectos tóxicos de los contaminantes y nosotros queríamos ver qué es lo que pasaba en estas larvas. Y en este caso, pues, dividimos la metodología en 3 secciones. Por un lado, hicimos los estudios a nivel de reproducción. Por otro lado, aplicamos el protocolo FET para ver si la metformina era capaz de generar efectos teratogénicos y, por otro lado, para confirmar los efectos, pues determinamos el estrés oxidativo en larvas. Entonces, aquí se puede observar la metodología. Hicimos la recolección de ovocitos para los estudios de reproducción. Hicimos la inclusión y exclusión de los embriones por observación en el estereomicroscopio. Hicimos la exposición, posteriormente hicimos la incubación. Hicimos la preexposición de los ovocitos, posteriormente la exposición, la incubación a 27 grados centígrados como lo plantea el protocolo FET, y posteriormente el análisis de los ovocitos para ver qué alteraciones se generaban.
Y en el estrés oxidativo hicimos la exposición de los ovocitos, posteriormente el muestreo a las 72 y 96 horas postfecundación, cuando ya los embriones o las larvas tienen un desarrollo oxidativo. Se hizo el tratamiento a través de métodos bioquímicos y el análisis de los biomarcadores. Y les voy a presentar los principales resultados que encontramos. Primero que nada, pues les presento los datos de mortalidad. Aquí están las concentraciones en microgramos por litro que nosotros utilizamos. Utilizamos 1, 10, 20, 30, 40, 50, 75 y 100 microgramos por litro. Y observamos pues algo muy interesante, como se puede ver, al ir incrementando la concentración, nosotros obtuvimos un comportamiento lineal respecto a la mortalidad. Sin embargo, cuando lo expusimos a concentraciones más elevadas, encontramos la situación de que disminuía ese porcentaje de mortalidad, y pues eso nos llamó la atención, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Primero que nada, pues cómo la metformina llegaba a los ovocitos. Y bueno, pues en este sentido, aunque como mencionamos dentro de las características fisicoquímicas, la metformina no es un fármaco que sea muy liposoluble, tiene un tamaño molecular muy bajo. Entonces, eso favorece que la metformina pueda penetrar a los ovocitos de los peces. Esto hace que la metformina pueda ser fácilmente absorbida por el pez cebra en la fase de esfera. Y pues esto lo contrastamos con otros estudios. Por ejemplo, en la trucha marrón, en esta fase, no se observó una respuesta tóxica, dado que no hubo una penetración, y obviamente pues esto nos denota que la metformina era más grave en el pez cebra. Curiosamente, la metformina no solo aumentó la tasa de mortalidad y de malformaciones en el pez cebra, como les voy a enseñar en la siguiente diapositiva, sino también aceleró el proceso de eclosión en los peces. Y aquí les presento en esta segunda gráfica, este es el control que nosotros tuvimos, y aquí vemos las diferentes concentraciones en microgramos por litro que utilizamos de la metformina, y observamos que hubo un proceso de eclosión prematura. Aquí el problema es con la anticipación de la eclosión en los peces, esto hace que los ovocitos sean más vulnerables a los depredadores, que también haya una mayor susceptibilidad al estrés mecánico y osmótico y a los agentes tóxicos presentes en las masas de agua. Y esto va a provocar alteraciones más graves en el desarrollo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las alteraciones de la eclosión en los peces pueden ser inducidas por varios factores endógenos y exógenos, como los agentes tóxicos, la disponibilidad del oxígeno, los moduladores químicos del sistema nervioso central, la liberación de enzimas proteolíticas y los niveles hormonales. Entonces, dado que en estudios anteriores se había demostrado que la metformina podría ser un disruptor endocrino, por ejemplo, en los estudios de Niemut, en los estudios de Lee, en los estudios de Monchi, pues podría sugerirse que las alteraciones hormonales en los peces podrían estar implicadas en el proceso de eclosión acelerado. Entonces, pues eso hace que los organismos no sean viables y que pueda haber un porcentaje de mortalidad y que los peces no sobrevivan en organismos o en etapas más o posteriores a las larvas. Por ejemplo, en los estados de alevín o en los juveniles o en los organismos adultos. Después de que hicimos el estudio de teratogénesis, observamos que durante el periodo de exposición, la metformina indujo varias malformaciones en los embriones del pez cebra. Entre ellas se incluye la malformación en la cola, aquí podemos ver, tenemos fenómenos de escoliosis, tenemos también como alteraciones al desarrollo embrionario, la presencia de edema pericárdico, tenemos la deformación del saco vitelino, también tenemos la generación de hipopigmentación, la ausencia de aletas, la ausencia de ojos y malformaciones
craneofaciales, como se puede observar en esta diapositiva. De hecho, hicimos un histograma de frecuencias de las alteraciones más presentes y bueno, observamos que pues estas malformaciones se presentaban en grandes proporciones. Estos resultados obtenidos están en concordancia con otros resultados. Un estudio llevado a cabo en embrión de pollo demostró que concentraciones múltiples a partir de 0.1 miligramo por mililitro a 5 miligramos por mililitro, la metformina mostraba un retraso en el cierre de los neuroporos anteriores y posteriores, dando lugar a normalidades cerebrales, como encontramos acá en las alteraciones craneofaciales. Además, Flores en 2020 indicó que la metformina puede causar microcefalia y disminución de la longitud de la cola en embriones de pez cebra expuestos a múltiples concentraciones de metformina, desde 10 microgramos hasta 2000 microgramos por litro de la metformina. Entonces, pues, ¿cómo explicaban estos resultados? Pues fundamentalmente por el fenómeno de estrés oxidativo. Sin embargo, les decía, los estudios que se hicieron fueron fundamentalmente en pollos y no se había hecho en peces. Entonces nosotros decidimos determinar biomarcadores de estrés oxidativo y aquí les presento, para resumirles los resultados, una respuesta integrada de biomarcadores de estrés oxidativo en las larvas de daño horrario. Como fueron 8 las concentraciones que utilizamos, aquí podemos ver la influencia de los biomarcadores de estrés oxidativo. Por ejemplo, nosotros medimos el grado de lipoperoxidación, el contenido de hidroperóxidos, el contenido de proteínas carboniladas como biomarcadores de oxidación celular y como parte de la actividad antioxidante medimos la actividad de la enzima superoxidismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Este tipo de gráficas nos permiten determinar cuál es la influencia de los biomarcadores. Y aquí, como podemos observar, en algunas concentraciones se tiende más a incrementar o los biomarcadores se van más hacia el daño oxidativo y en algunos casos en la respuesta antioxidante. Entonces aquí nosotros pudimos comprobar que efectivamente el mecanismo a través del cual se presentaban las alteraciones al desarrollo embrionario eran a través del mecanismo de estrés oxidativo. Hasta la fecha se sabe que la respuesta al estrés oxidativo está estrechamente relacionada con la capacidad de la metformina de inhibir el complejo mitocondrial, porque muchas veces el estrés oxidativo se presenta por mecanismos de biotransformación de los fármacos. No obstante, pues se necesitan más estudios para comprender plenamente el mecanismo por el cual la metformina puede inducir estrés oxidativo en los peces. Se encontró una disminución significativa de la morbilidad, la gravedad de las malformaciones, la tasa de eclosión y el daño oxidativo a la concentración más utilizada en este estudio y obviamente la variabilidad en la relación concentración-efecto en la metformina también indica que en otros estudios esto puede adjudicarse a los fenómenos de hormesis que son comunes en la parte de toxicología mental, es decir, que a ciertas concentraciones pueden provocar daños los genobióticos, sin embargo a concentraciones más elevadas pueden disminuir estos efectos. Sin embargo, pues había una ausencia de conocimiento, ¿no? Faltaban más explicaciones mecánicas para este fenómeno. Y en este sentido, pues después de realizar estos estudios, acá solamente les presenté los de metformina, nosotros publicamos un artículo de los efectos de disrupción de embriogénesis del pez cebra a través del mecanismo de estrés oxidativo por la metformina en la revista Chemosphere, y también hicimos el mismo estudio y encontramos datos muy similares en la guanilurea. Entonces, pues ya teníamos este antecedente. Sin embargo, pues no nos íbamos a quedar en esa parte, ¿no? Teníamos que seguir indagando qué pasaba. Y en ese sentido decidimos hacer un estudio crónico, pero ya no en especies tempranas del pez, sino ya comprobamos que los efectos tóxicos de la metformina se daban en larvas. Entonces,
quisimos saber qué es lo que pasaba con los organismos adultos y establecemos el estudio crónico. El objetivo de este estudio, y dado los hallazgos que les comento, pues fue evaluar los efectos, pero a nivel neurotóxico, inducidos por concentraciones ambientalmente relevantes de la metformina a exposición crónica en adultos de daño renal. Y aquí hicimos, para evaluar la neurotoxicidad, pruebas de comportamiento. Para esto utilizamos una prueba que se llama Novel Tank Test, y las variables analizadas se hacen midiendo el comportamiento de los peces durante 6 minutos en peceras con características específicas, donde se evalúa el movimiento del pez en la parte de abajo de la pecera y en la parte de arriba. Y en las variables que se analizaron en estos videos fue la geotaxis, que es el tiempo pasado en el tercio inferior del tanque, si había procesos de natación errática, eventos de zigzag o movimientos de freezing, ¿no? De congelación, el cese completo de los movimientos del pez. Por otro lado, determinamos, ya sabíamos que generaba estrés oxidativo en larvas, pero decidimos hacer el estrés oxidativo en cerebro de Dani Herrerio y medimos los mismos biomarcadores, el grado de lipoperoxidación, el contenido de proteínas carboniladas, el de hidroperóxidos, la actividad de la superoxidasa dismutasa catalasa y glutatión peroxidasa por las técnicas aquí referidas, pero además quisimos ver qué estaba pasando con los neurotransmisores. Entonces, decidimos medir la actividad de la acetilcolinesterasa porque, pues, una de las funciones fundamentales es la de hidrolizar a la acetilcolina en el sistema nervioso central, la inhibición de esta enzima que provoca contracción muscular y indicar si es un indicador de apoptosis inducida por el estrés oxidativo. Entonces, dado que esta enzima podía tener alteraciones en la contracción muscular, pues esto también estaría relacionado con los efectos de comportamiento. Y si se dan cuenta, los biomarcadores que utilizamos en este estudio van totalmente ligados. Pero además de eso, no solamente hicimos esa parte, hicimos la evaluación de la expresión génica, hicimos la exposición de los peces, hicimos la extracción de cerebros, posteriormente la extracción de la ARN. En el termociclador hicimos la reacción en cadena de la polimerasa y finalmente determinamos la expresión de ciertos genes relacionados con vías de señalización importantes en el pez cebra. Y para comprobar los fenómenos de apoptosis, pues decidimos trabajar también con pruebas de genotoxicidad y citotoxicidad. Aquí evaluamos por exposiciones a 96 horas y a concentraciones de 1, 20 y 40 microgramos por litro, efectos genotóxicos a través del ensayo de electroforesis unicelular o ensayo Cometa, y estudios de citotoxicidad a través del ensayo de Turing. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí, pues, obviamente nosotros teníamos que ver qué es lo que pasaba. En esta gráfica les presento la probabilidad de supervivencia de los adultos del PCR expuestos a cada concentración de metformina durante el primero, segundo, tercero y cuarto mes. Como podemos observar, el porcentaje de mortalidad, el porcentaje de supervivencia fue alto, el porcentaje de mortalidad fue bajo. Y pues nosotros queríamos saber que a estas concentraciones se generaron daño, pero que no hubiera la muerte de los organismos, pues, para evaluar los efectos que queríamos determinar. Hicimos el estudio de comportamiento. En esta gráfica les presentamos los puntos finales de comportamiento. En la figura 2 les presentamos la distancia recorrida en la parte superior e inferior del pez, que nos habla de que hubo una alteración. Este es el control y podemos ver cómo había un mayor incremento y una disminución de la presencia del pez en la parte posterior del pez. Por otro lado, el tiempo transcurrido en la parte superior o inferior, aquí tenemos el testigo, y sí había diferencias significativas con respecto a la parte superior y la parte baja de la pecera. Y por otro lado, el freezing, ¿no? El tiempo de congelamiento. Y observamos que el congelamiento se da en la parte superior de la pecera, y esto habla de que hay una alteración muy importante en el comportamiento.
Eh, En este caso, McLaurin en 2018 demostró que adultos de beta esplendes, que es una especie de pez expuestos a metformina a concentraciones de 40 a 80 gramos por litro, mostraron una reducción significativa del comportamiento agresivo después de 4 y 20 semanas de exposición. Este estudio, como les menciono, pues lo hicimos a los 4 meses. Además, otros estudios realizados en larvas de pez cebra también han demostrado que la metformina puede alterar la función locomotora. Nosotros comprobamos aquí que esta estaba alterada, y también la cognitiva. Los efectos tóxicos inducidos por la metformina pueden estar estrechamente relacionados con su mecanismo de acción. Como ya les había mencionado en los resultados anteriores, es bien sabido que una de las funciones de la metformina es la inhibición del complejo 1 mitocondrial, lo que va a conducir a diversas alteraciones en la estructura mitocondrial y en la producción de ATP. Entonces, la inhibición del complejo 1 mitocondrial también está relacionada con la generación de especies reactivas de oxígeno. Por eso nosotros queríamos comprobar qué pasaba con las ROS. No obstante, durante el estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno pues, pueden conducir a la muerte celular al estimular la generación de las MAP sinasas y los factores de transcripción nuclear, como el NF, la AP1 y la proteína P53, y por eso decidimos hacer el estudio genético. Entonces, cuando hicimos los biomarcadores de estrés oxidativo, pues también observamos que aquí tenemos los de las enzimas antioxidantes, y observamos que tenemos el control y que hubo una diferencia significativa con respecto al control en las concentraciones de 1, 20 y 40 microgramos por litro en las 3 enzimas antioxidantes evaluadas. Si se dan cuenta, inclusive muy parecidas al control positivo, que incrementó de manera importante estos biomarcadores de antioxidación. Y cuando evaluamos los de oxidación celular, observamos el mismo comportamiento. Tenemos el control y observamos que a las mismas concentraciones hubo un incremento significativo en los niveles de malondialdehído, de contenido de hidroperóxidos y contenido de proteínas carboniladas. Entonces, pues evidentemente había un proceso de estrés oxidativo. Hasta donde sabemos, después de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, este es el primer estudio que demuestra que la metformina puede inducir estrés oxidativo en cerebro de los peces. En concordancia con los resultados que nosotros encontramos, Gao en 2021 demostró que la metformina inducía la acumulación de las especies reactivas de oxígeno en las células de carcinoma hepatocelular humano mediante la inhibición de la expresión de NRF1. Entonces, pues nosotros dijimos, a ver qué pasa, ¿no? Y aquí tenemos los valores de la expresión génica, y de hecho, nosotros medimos NRF1 y NRF2 que están relacionados, o son genes que están relacionados con la respuesta antioxidante. Entonces, curiosamente, a diferencia de estos dos estudios, nuestros resultados demostraron que la metformina regulaba la expresión de NRF1 y NRF2 en el cerebro de pez cebra. Y la sobreproducción de arroz y las alteraciones de NRF1 a la regulación a la alza pueden crear un entorno vulnerable para el cerebro. Y esto pues da lugar a alteraciones en su estructura y función. Una de estas alteraciones que podíamos encontrar de la función cerebral podría ser la inhibición de la acetilcolinesterasa. Y por eso tenemos los resultados acá de la acetilcolinesterasa. Como podemos observar, pues acá vimos que en la concentración más baja hubo un incremento de la actividad de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, en las concentraciones de 20 y 40 microgramos por litro, observamos un control positivo, una disminución estadísticamente significativa con respecto al control. Entonces, pues esto es muy, muy importante, porque la metformina inhibió significativamente la actividad de esta enzima en los peces. El estrés oxidativo puede estar implicado en la inhibición de la acetilcolinesterasa. De hecho, Molokima en 2005 menciona o demuestra que el peróxido de hidrógeno
que se forma dentro de la actividad de generación de especies reactivas de oxígeno, modifica la actividad de la acetilcolinesterasa a través de los cambios que induce en la estructura de la bicapa lipídica. Y bueno, pues entonces nosotros también decidimos ver qué pasaba con otras vías de señalización, por eso evaluamos otros genes. Recientemente se ha mostrado en algunos estudios in vitro, in vivo y en ex vivo, que la metformina favorece el aumento de la proteína precursora de la beta proteína precursora de la amiloide y el aumento de la presenilina, que induce la producción y agregación del factor beta amiloide. Esta producción y agregación, pues obviamente está relacionada con los fenómenos de alteraciones a nivel oxidativo. En nuestro estudio, nosotros demostramos que la metformina en concentraciones ambientalmente relevantes, en las de 1, 20 y 40 miligramos, como lo podemos observar en esta gráfica de calor, induce la expresión del BACEI, del APP y del PC1 en el cerebro del pez cebra. Entonces, nuestros resultados en este caso coincidieron con otros estudios anteriores. Por ejemplo, Chen en 2009 demostró que la metformina a dosis que activa la vía de señalización de la MPK aumenta la generación de especies tanto intracelulares como extracelulares, especies reactivas de oxígeno, y además la generación medía la regulación transcripcional del BACEI, y aquí nosotros observamos exactamente las mismas respuestas. Y también nosotros observamos que en el P53, que es un gen que se evalúa cuando se evalúa la apoptosis, y la caspasa 3 y 9 también hubo una regulación a la baja, generando o dando lugar a fenómenos apoptóticos, y por eso nosotros quisimos comprobar a través de una prueba de genotoxicidad, como es la actividad de la caspasa, pero ya en el órgano, y ver qué es lo que pasaba. Y aquí observamos que en las 3 concentraciones empleadas, observamos un incremento en la actividad de caspasa, y obviamente pues esto estaba muy relacionado con el mecanismo molecular, ¿no? Con el mecanismo genético. Y también decidimos hacer la prueba de túnel, que es una prueba confirmatoria de los fenómenos de apoptosis. Aquí vemos cómo en el control, esta es una tinción con bromuro de tidio, y vemos cómo todas las células del control, ninguna está en apoptosis, cómo el control positivo tiene todas sus células en fenómenos de apoptosis, y aquí vamos viendo cómo dependiente de la concentración se va incrementando pues el fenómeno de apoptosis. Entonces pues nosotros aquí ya vimos desde el punto de vista molecular y ya pudimos explicar de manera más clara el mecanismo a través del cual la metformina pues genera este fenómeno de estrés oxidativo. Como parte de estos resultados, esto lo hicimos también en guanilurea y en metformina. Aquí también publicamos un artículo en Science of the Total Environment, es 2022, y vimos los efectos neurotóxicos de la guanilurea. Y ahorita estamos en proceso ya enviamos la revisión del artículo de metformina para ver estos mecanismos de toxicidad. Y bueno, con esto estamos aportando un gran avance con respecto a los estudios de ecotoxicidad de la metformina. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos concluir con estos resultados, tanto de los estudios agudos como de los estudios crónicos? Pues por un lado, que la metformina genera efectos embriotóxicos y teratogénicos en larvas de daño horrero a concentraciones ambientalmente relevantes. Que la metformina es capaz de generar efectos neurotóxicos en adultos de daño horrero a concentraciones ambientalmente relevantes, y que la metformina puede alterar el equilibrio ecológico de los cuerpos de agua. Siendo un fármaco tan utilizado y que es pues un fármaco relativamente seguro y que ha demostrado muchos estudios de eficacia y que ha demostrado pues, ser tan benéfico en humanos, pues también puede generar muchos daños al medio ambiente. En algunos de los casos también vimos que pudiera tener ese efecto hormético. Sin embargo, aquí predominó la parte de ecotoxicidad de este compuesto. Entonces, pues con todos estos estudios que hicimos,
obviamente no les presenté los resultados todos los resultados por cuestión de tiempo, pero pues podemos ver la ecotoxicidad y bueno, creemos que hemos contribuido importantemente a la generación de conocimiento respecto a los daños ambientales de la metformina en el ambiente. Obviamente, pues quiero agradecer al grupo de investigación que tenemos acá en el grupo de toxicología ambiental, a la doctora Aris Islas, a la doctora Marcela Galar, al doctor Octavio Dublán, a la doctora María Dolores Hernández Navarro, que contribuyen directamente con la actividad del cuerpo académico, a mis estudiantes de postdoctorado, a los alumnos que han hecho el doctorado en el laboratorio, los estudios de maestría. Y bueno, quiero cerrar la plática con esta frase de Jacques Cousteau. La protección del ambiente está íntimamente conectada a la búsqueda de la felicidad y los seres que se proyectan son solo participantes, no meras ilusiones. Utilizan su imaginación, su ingenio y su intelecto para encontrar maneras de ligarse con el universo y el resto de la humanidad. No se ven como células aisladas en el océano humano, ven a la humanidad funcionando como una sola célula. Y creo que en este sentido, pues nosotros debemos realizar estudios que aporten. Actualmente la investigación tiene que ser con esa cuestión de aportación a los principales problemas que se presentan. Debe tener un impacto social y creo que estamos logrando estos aspectos. Desde este punto de vista, pues nosotros como grupo de investigación nos dedicamos a evaluar la parte de caracterización, pero también tenemos colaboraciones con grupos de investigación que nos ayudan a probar métodos de oxidación avanzada para remover la presencia de estos contaminantes y actualmente también como parte de las actividades que estamos haciendo en el laboratorio, tuve la oportunidad de platicar con el presidente del Partido Verde Ecologista del Congreso de aquí del Estado de México y posteriormente en la entrega de un reconocimiento que me hicieron a nivel nacional, también tuve la oportunidad de platicar con uno de los legisladores, uno de los diputados a nivel nacional y ya estamos planteando que se regule la concentración de fármacos en el ambiente, porque como grupos de investigación no solamente es hacer investigación, obviamente eso es muy importante, generar nuevos conocimientos como parte de estas actividades, pero creo que como investigadores debemos tener un impacto social y ese impacto social tiene que ir más allá. Entonces tenemos que proteger el ambiente y bueno, esta forma es una de las formas que hemos encontrado. Obviamente esto es muy lento, el trabajo con la legislación. De hecho, pues ya estamos trabajando con el Congreso del Estado de México para ver los planteamientos, al menos para que ya se hable de la presencia de los fármacos en los cuerpos de agua, que no hay ninguna legislación que lo mencione. Y bueno, pues creo que esto es muy importante en ese sentido. Entonces, por mi parte sería todo. Estoy abierto a sus preguntas o a sus comentarios o observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Súper interesante la plática. También agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión vía Facebook, YouTube, que tuvimos algunos problemas con YouTube, pero bueno, agradecemos a todos su presencia, también a los que nos están siguiendo aquí dentro de la sala de Zoom. Y bueno, el tema bastante interesante, doctor, porque bueno, como lo mencionaba, ¿no? La diabetes es de las principales enfermedades en todo el mundo, que están aquejando a todo el mundo. Y el medicamento por excelencia pues es la metformina, ¿no? Y no, pues no nos hacemos como conscientes de todo el efecto que tienen los desechos, porque bueno, desde casa estamos contribuyendo, ¿no? a la contaminación de estos afluentes, y bastante interesante. Me surge una duda con respecto al medicamento, porque bueno, las mujeres gestantes, algunas durante la gestación, son diagnosticadas con prediabetes, ¿no? Y el medicamento que se les receta, pues es la metformina. Entonces, no sé si usted conozca si existe algún efecto en el producto de estos embarazos por el consumo de este medicamento. No sé si nos podría comentar algo. Sí, generalmente en estos casos siempre tenemos que evaluar
el riesgo-beneficio del uso de los medicamentos. Actualmente en la revisión bibliográfica que hemos hecho en el laboratorio, que ha sido muy exhaustiva, no hemos visto la capacidad de generar efectos teratogénicos en humanos por el uso de la metformina. Inclusive, pues en mujeres embarazadas siempre se recomienda que en el primer trimestre del embarazo, que es el periodo de organogénesis, no se prescriban medicamentos. Sin embargo, pues en casos como hipertensión arterial, la presencia de crisis convulsivas, pues se tienen que dar los medicamentos. Hasta el momento no se han referido. Eso no quiere decir que no se produzcan estos efectos. Sin embargo, pues se ha demostrado también en algunos estudios que este fármaco en humanos también tiene la capacidad de generar algunos efectos antioxidantes. Por eso es muy controversial el uso de la metformina. Entonces, pues aquí yo solamente recomendaría usar el fármaco de forma muy mesurada para evitar pues, que se presentara alguno de estos problemas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, ¿existen estudios sobre el efecto a largo plazo de la metformina en peces? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la especulación de su efecto en humanos por la contaminación en agua? Bueno, son dos preguntas. Sí, bueno, los resultados que les presenté, de hecho, son efectos crónicos. En el segundo estudio yo les decía que la exposición fue por 4 meses. De hecho, en los estudios crónicos en peces, se habla desde 60 días de exposición. Nosotros quisimos llevarlo un poco más para ver cuál era el efecto a mayor plazo de los efectos. Entonces, si hay estudios crónicos y agudos de la metformina y nos hablan del daño como demostramos en estos estudios. Entonces, en este sentido, sí hay datos y son contundentes en la parte de toxicidad que están generando. Y la segunda pregunta era, se me fue. ¿Cuál sería la especulación de su efecto en humanos por la contaminación en agua? Sí, aquí definitivamente, como en cualquier tipo de estudios, nosotros no podemos hacer una extrapolación de los resultados. Igual que en los estudios preclínicos dentro del desarrollo farmacéutico, no se pueden extrapolar resultados. Nos dan una idea de los efectos tóxicos que se producen. Sin embargo, lo que sí es muy claro con la metformina es que altera el equilibrio ecológico de las especies y al ser un disruptor endocrino, pues genera un incremento de la vitellogenina, que es una enzima que logra que haya feminización de peces, y aquí lo que ocurre con estos fenómenos de feminización es que la producción de peces se ve disminuida en los cuerpos de agua. Y por ejemplo, pues acá lo hicimos con un organismo que es de interés ecológico, que generalmente no está presente en los cuerpos de agua. Pero también hemos estudiado los efectos de fármacos en el laboratorio en especies de interés comercial como es la Cyprinus carpio o la carpa común, que es un excelente organismo utilizado porque tiene muchas propiedades alimenticias. De hecho tiene un bajo contenido en grasa y un mayor contenido en proteínas con respecto a otras especies. Entonces, en este sentido, altera el equilibrio ecológico. Y aquí el problema con los contaminantes emergentes pues es que puede haber efectos también, o que podemos encontrar estos fármacos en agua de consumo humano. Obviamente las concentraciones que nosotros estamos encontrando son mucho más bajas que las concentraciones que consumimos los humanos, pero pues ya el que encontrar un producto, de hecho se ha hecho un estudio donde se evaluó desde el punto de vista ecológico en humanos el efecto de estos contaminantes, y no solamente hubo la presencia de fármacos, sino también de otros compuestos como metales, plaguicidas. De hecho, nosotros estudiamos desde hace más de 15 años una presa muy importante en el Estado de México, que es la presa Madín, y ahora que hicimos el estudio en las personas que consumen agua que está aledaña al cuerpo de agua, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas residuales, observamos que hubo un incremento del estrés oxidativo en humanos. Entonces, ya estamos viendo un riesgo a los humanos. Les digo, no podemos extrapolar las respuestas que estamos encontrando en peces y que eso va a pasar en humanos, pero sí
es muy importante la relevancia ecológica de los resultados que estamos encontrando. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos otra pregunta, ¿ayuda la metformina a la diabetes en personas de la tercera edad? Pues sí, es un fármaco que es altamente utilizado. De hecho, el fármaco de elección, siempre la metformina, la glibenclamida y la tolbutamida son los fármacos que más se utilizan para el tratamiento de diabetes tipo 2 en toda la población. De hecho, en los esquemas de tratamiento en la mayoría de los hospitales a nivel nacional tienen a estos 3 fármacos, o es la metformina, glibenclamida o tolbutamida que dan. Entonces, pues claro que ayudan a las personas que lo consumen. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que generalmente las personas de la tercera edad tienen enfermedades crónico-degenerativas y no es la única enfermedad que tienen. Generalmente tienen asociadas una falla renal, una falla hepática, tienen problemas de hipertensión arterial. Entonces, no solamente consumen un medicamento. De hecho, se sabe que en individuos de la tercera edad hay hay pacientes que consumen hasta 11, 12 medicamentos al día. Imagínense las interacciones que puede haber sinergismos, antagonismos, potenciaciones. Entonces, pues todo depende de la situación ya específica de cada paciente, ¿no? Pero claro que te ayuda para los pacientes que lo consumen. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos con otra pregunta y bueno, ¿puede comentar más ampliamente qué se plantea hacer junto con el Partido Verde para minorar los efectos de estos contaminantes en los cuerpos de agua? Sí, aquí lo que tratamos de hacer es que se hable ya de la presencia de contaminantes emergentes en la legislación. Les voy a platicar cómo estuvo la anécdota con el Partido Verde Ecologista. Resulta que hubo un foro del agua aquí en la universidad y pues invitaron a muchas personas a que dieran pláticas, ¿no? E inclusive personas del gobierno. Cuando terminó una de las pláticas, a mí me tocó participar en el evento y cuando terminó de platicar la gente del gobierno, que era una de las asesoras de el diputado, del presidente del Partido Verde Ecologista, entonces me acerqué con ella y le dije, bueno, yo trabajo desde hace muchos años con contaminantes emergentes, me gustaría tener una plática con el presidente del Partido Verde, que además está en la Cámara de Diputados del gobierno del estado, y pues afortunadamente ella fue estudiante de aquí de uno de los posgrados de la facultad. Yo fui coordinador de investigación y posgrado de la facultad y ella me conocía en esa etapa, ¿no? Entonces me dice, sí, doctor, yo le consigo una cita. Dice, pero bueno, el diputado siempre está muy ocupado. Entonces dice, solamente le va a dar 5 minutos. Y yo, ching, ¿cómo le hago para que en 5 minutos le explique todo lo que hemos estudiado? Pues llevamos muchos años trabajando con contaminantes emergentes, ¿no? Dije, bueno, pues voy a hacer un resumen. Entonces ahí hice un resumen de los resultados más importantes, una presentación por si me dejaban presentar. Afortunadamente tuve la oportunidad de ser editor de un libro de ecofarmacovigilancia que se publicó con Springer y que es el primer libro de ecofarmacovigilancia a nivel mundial que hay. Y bueno, pues llevé todas mis credenciales, ¿no? Y ahí está todo lo que... Y ya empezó la plática y así me dice, no tengo tiempo de atenderte, casi dime la importancia del estudio. Entonces ya le empecé a explicar los hallazgos que habíamos encontrado. Y de 5 minutos que me iba a atender, el tiempo se fue a 45 minutos. Y sí me dejó explicarle todo lo que le quería comentar, inclusive de los estudios de procesos de oxidación avanzada. Entonces, pues dije, ¿cómo se lo vendo? ¿Cómo se lo vendo? Dije, no, pues por la cuestión del ego como gobernante, ¿no? Le digo, oiga, diputado, pues si usted mete en la legislación del Estado de México la presencia de contaminantes emergentes, pues yo creo que va a tener una relevancia a nivel del Estado y pues va a tener la oportunidad de ser pionero en presentar esta iniciativa de ley porque pues no hay nada al respecto. En el mundo tampoco hay mucha información, pero pues los países del primer mundo, sobre todo de la Unión Europea, nos llevan a más avances.
Y por esa parte del ego dice, ay, pues sí estaría interesante. Entonces ya me dio cita con su asesora, que es una doctora en ciencias ambientales, ya estuvimos platicando y ya se presentó ante un consejo mayor y ante el Congreso del Estado los efectos primero de la caracterización, las medidas de solución que nosotros proponemos con los procesos de oxidación avanzada y también el impacto con los alimentos. Aquí con el doctor Octavio, que pues, es especialista en la parte de alimentos, él nos ayudó y vio cómo con el impacto de los medicamentos tiene efectos a través de la alteración de las propiedades fisicoquímicas, texturales, y funcionales de los organismos de interés comercial, y pues de esa manera ya lo convencimos y actualmente estamos trabajando en eso, en crear una iniciativa de ley para poner la parte de regulación de contaminantes emergentes en la legislación del Estado de México. Luego la idea es llevarlo a nivel nacional y pues ver que ya esté la presencia de estos contaminantes y también tener medidas de sanción para los hospitales y para la industria farmacéutica que puedan hacer esto. También cabe mencionar que es difícil porque en algún momento tuve el acercamiento con la industria farmacéutica para tratar de promover pues que podían ser más amigables con el ambiente después de los desechos que generan, y planteamos el hacer un proyecto para establecer medidas para remover este tipo de contaminantes. Sin embargo, se mostraron muy reticentes. Pero si ya los obligamos con las leyes a que haya una parte de legislación, pues yo creo que nosotros podríamos pues favorecer ya más esta parte de legislación. Entonces, es pian pianito, esto es muy lento, pero bueno, creo que ahí está la relevancia, ¿no? Y el impacto que queremos hacer. Queremos llegar a resolver un problema ambiental. Tenemos muchos problemas, sobre todo pues acá yo creo que lo vamos a ir viendo con las diferentes conferencias que se presenten de la red, a nivel de salud, a nivel farmacéutico, a nivel alimentario, a nivel ambiental. Inclusive pues ya los proyectos de CONACYT están muy enfocados a resolver estos problemas, pero pues si no empezamos poco a poco a contribuir en este impacto, pues no vamos a hacer nada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente con el gobierno. ¿No? Pues suena que es una iniciativa bastante interesante y pues muchas felicidades, ¿no? Por todo el trabajo de convencimiento para estas autoridades, ¿no? Y bueno, continuando con las preguntas, tenemos unas que nos hicieron vía YouTube. Y nos pregunta Elizabeth Verástegui que por qué utilizaron el pez cebra en este estudio y no otro pez, que se perdió un poco en esta situación. No sé si nos pudiera comentar algo. Sí, el pez cebra es uno de los organismos de importancia ecológica que es muy utilizado. De hecho, la mayoría de los estudios que hay desde el punto de vista del impacto de contaminantes ambientales es con pez cebra, pero no es la única especie que trabajamos en el laboratorio. De hecho, les digo, pues por cuestiones de tiempo no les podía presentar un estudio en muchos organismos, pero también hemos trabajado con la carpa común, trabajamos con especies de rana de interés alimentario como es la Lithobates catesbellanus, que es muy consumida también por un alto contenido proteico. Trabajamos con otra especie de rana como Xenopus laevis, trabajamos con anfípodos como Yalela azteca, con crustáceos como Daphnia magna, y otras especies de peces. Entonces, trabajamos con muchos organismos. Sin embargo, como la cuestión filogenética y la parte de avances en el estudio, pues es mayor con pez cebra, nosotros queríamos complementar los estudios que hay actualmente en la literatura con nuevos estudios para caracterizar toda la respuesta y para explicar más a nivel molecular qué es lo que pasaba. Además de que pez cebra es un excelente bioindicador porque es muy sensible a la respuesta a genobióticos, es de fácil reproducción en el laboratorio, de fácil manutención. La presencia de ovocitos para los estudios de embrioletalidad es muy,
muy fácil de evaluar las alteraciones. Entonces, esa fue una de las razones, pero no es la única especie que trabajamos. También trabajamos con especies de interés ecológico en el laboratorio y de interés comercial. Ok, doctor, muchas gracias por aclararnos esta duda. También nos piden que si nos puede facilitar los artículos que comentó en la presentación. No sé si nos hacen llegar sus correos electrónicos y por ese medio se les hace bueno, llegar el artículo, ¿no? Y bueno, también otra de las preguntas es, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las farmacéuticas sobre esta contaminación ambiental de sus productos? Pues aquí es muy claro. De hecho, en uno de los capítulos de este libro que les comentaba de ecofarmacovigilancia, nosotros planteamos cuál ha sido la responsabilidad que ha tomado la industria farmacéutica. Fundamentalmente la transnacional, porque la nacional no ha hecho mucho al respecto. Hay algunas empresas que no les voy a hacer comercial, pero sí se han pronunciado a ser amigables con el medio ambiente y con la parte de estudios de ecofarmacovigilancia, de las más grandes que hay a nivel mundial. Sin embargo, hay otras que son muy reticentes. Y aquí el problema es que sería una responsabilidad social súper importante de la industria farmacéutica el hacer este tipo de estudios y de hacer algo al respecto con lo que está pasando en las emisiones de agua que salen de la industria de sus productos que generan. Pero mientras no esté en la legislación es muy difícil que se pueda lograr esto, porque sabemos que si no es una obligación y si no hay una cuestión legal, una sanción legal, pues obviamente no van a hacer mucho caso de esto. Y el problema, por ejemplo, en materia ambiental, mucha gente dice, ¿no? En México no hay mucha regulación. Claro que sí, hay muchísima regulación ambiental. El problema es que no hay un seguimiento de la regulación ambiental y tampoco las sanciones son significativas. Entonces, pues, mientras no esté legislado que los hospitales y la industria farmacéutica tengan plantas de tratamiento de aguas residuales eficientes para remover los productos que generan, pues no vamos a tener mucho avance. Pero sí, la responsabilidad social está muy clara. Y les digo, sobre todo a nivel internacional y en países de primer mundo, sí hay un pronunciamiento de algunas industrias hacia ser más amigablemente ambientales. Entonces, pues ellas hacen algunas cuestiones de este tipo de estudios, pero no todas. Ok, efectivamente, falta dar más seguimiento, ¿no? Y tener como castigos más severos a estas faltas para evitar, ¿no? Estas contaminaciones. También nos preguntan que a qué se refiere con concentraciones relevantes o considerables en el medio ambiente de metformina. Sí, nos referimos a concentraciones ambientalmente relevantes como las concentraciones que se han encontrado en ríos, lagos, efluentes hospitalarios, en influentes y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, en lodos, en aguas superficiales, en aguas profundas. Las concentraciones que se encuentran son las que están presentes en el ambiente de todo el mundo y por eso son ambientalmente relevantes, porque no solamente es saber qué concentraciones hay en todos estos ríos, lagos, cuerpos de agua, sino saber qué efectos se están produciendo por la presencia de esas concentraciones. Entonces, por eso siempre en los estudios que hacemos en el laboratorio, tratamos de trabajar con ese tipo de concentraciones que están presentes en los cuerpos de agua. Ok, muchas gracias. Y bueno, también nos mandan felicitaciones para usted y su trabajo, que es muy interesante y novedoso en nuestro país. Y bueno, pues me uno, ¿no?, a esta felicitación. Es un trabajo bastante interesante y pues qué bueno que a través de ese trabajo están saliendo iniciativas o políticas públicas para poder pues combatir este tipo de contaminación. Y pues no me queda más que agradecer su presencia, doctor, inaugurando este ciclo de conferencias mensuales que tendremos en la red Biofas. Esperen la próxima conferencia, que va a ser súper interesante también. Le agradecemos mucho y bueno, también recordarles a todos los que nos están viendo que tendremos el primer congreso de la red Biofas
el 6, 7 y 8 de abril, en el cual tendremos cursos precongreso y también invitarlos a participar sometiendo sus trabajos para que puedan ser expuestos, ¿no? En este congreso, y del cual saldrá una publicación en la revista Tlamati, y entonces se hace extensiva la invitación para que puedan participar con sus trabajos en el área de farmacéutico, alimentario, ambiental y de salud. Y bueno, todas las bases de este congreso para poder participar están en nuestra página de Facebook. Ahí nos pueden checarla y pues mandar sus trabajos, ¿no? Y pues no me queda más que agradecer a todos, a usted, doctor, y a todos los asistentes que nos siguieron por todos los medios por todos los medios que fue Facebook, YouTube, y también a los que están aquí en la sala de Zoom. Y por mi parte es todo, y pues muchas gracias y felicitaciones, doctor. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante su ponencia, la manera como se apasiona y proyecta toda la información. Y pues también muchas felicidades por los reconocimientos que está recibiendo, ¿no? En este tiempo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Todos yo creo que es importante para la red que nos podamos sumar, ¿no? Yo creo que es bien difícil. Yo siempre lo he comentado, me tocó recientemente evaluar algunas plazas de personas que se iban a incorporar como profesores de tiempo completo a la Universidad de Quintana Roo, y muchos de los evaluadores decían, pero ¿qué vas a hacer con tu proyecto? ¿Cómo lo vas a hacer? Dije, pues es que es bien difícil cuando uno llega a la institución. Yo llegué aquí a la universidad hace aproximadamente 18 años, y 17, 18 años, y primero conseguir una mesa que me dieran para trabajar, y luego desde comprar un refrigerador, una balanza, un Vortex. Afortunadamente creo que en estos 18 años he podido avanzar porque pues a través de proyectos conocí proyectos PRODET, y de los institucionales ya actualmente puedo decir que mi laboratorio está muy bien equipado, pero pues es bien complicado, y sobre todo las universidades de provincia lo tenemos complicado, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, yo creo que precisamente el que tengamos este tipo de espacios abre esa posibilidad de colaboración, y pues ahora con los trabajos que se presenten en el Congreso, pues nos vamos a poder dar cuenta de qué podemos hacer, ¿no? Porque finalmente si no nos ayudamos como gremio académico y de investigación, pues no podemos avanzar, y creo que México sí tiene mucho potencial para hacer actividades de investigación, y que además estamos a nivel de países del primer mundo en la investigación que se hace. Hola, doctor, buenas tardes. Aquí he estado, nada más que para que no se vicie el sonido acá, hemos estado con los audios así, ¿no? Pues buenas noches a todos, doctor, pues muchas gracias, muy interesante, estuvimos muy atentos. Me parece que lo que dice es muy importante, ¿no? Tener muy claro que esta red pues nos ayuda en todo, ¿no? Todos hemos estado, yo creo que todos hemos pasado por lo que usted, Sí. desde los inicios no tenemos ni dónde llegar, ¿no? Y poco a poco hemos ido creciendo en nuestras unidades de trabajo, en nuestras instituciones, pero obviamente siempre ir de la mano con compañeros académicos investigadores siempre es muy interesante, muy importante, y además fundamental para realizar lo que nosotros, así como dice Rocío, el ver cómo se apasiona en su tema, pues yo creo que eso siempre nos llena de gratitud a todos, ver cómo en nuestras áreas lo más emocionante y apasionante que podemos hacer es investigar y pues transmitirlo, ¿no? Esa parte de transmitirlo es lo más importante, porque lo difícil que es llegar a las autoridades, a quienes dirigen nuestras instituciones y el país, pues ese es el problema, porque a lo mejor tenemos muchas respuestas ante todo lo que pasa con lo que hacemos, pero es difícil que las tomen para
desarrollarlas y beneficiar en lo que hacemos. Pero pues muchas gracias a todos. Estoy muy contento de ver que estamos aquí todos, que nos reunimos más que en las reuniones, creo. Y pues que estén aquí, creo que el que den parte de su tiempo y que hayan entrado y los que no entraron estaban en Facebook, entonces creo que fortalece la red. Poco a poco parece que vamos creciendo sin que nos demos cuenta. Comentaba hace rato Rocío con usted, ya tenemos algunas solicitudes de otros países para incorporarse a la red, quieren empezar a trabajar con nosotros. Para el Congreso ya tenemos algunos trabajos que quieren presentar, por ejemplo, de Colombia. Entonces, pues me parece que este trabajo que estamos haciendo todos está sirviendo de mucho, que nos están volteando a ver y eso es lo más importante con esto, ¿no? Entonces, pues les agradezco a todos, no les quito más su tiempo porque es oro, es lo que más valor tenemos nosotros los que hacemos esto. Entonces, pues muchas gracias y ya estos temas los desarrollamos en la reunión. Hace rato comentaba el doctor que no va a poder estar, pero aunque sea de ratitos nos va a acompañar en la reunión para tratar algunos asuntos. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctor. Doctora Rocío, gracias por su excelente participación también. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche. Está apagado su micrófono, doctor. No lo escuchaba. No, pues muchísimas gracias por su apoyo. Creo que esto pues abre la posibilidad. De hecho, yo estoy muy impresionado. Yo no estuve desde las primeras reuniones de la red. Sin embargo, pues Octavio, que es mi colega y más que colega, pues mi amigo, me empezó a comentar de la red y le dije, pues vamos a entrarle y vamos a entrarle de lleno y creo que ha crecido impresionantemente. De hecho, pues yo colaboro en otras redes y el crecimiento de la red ha sido exponencial y yo creo que tenemos el potencial de pues llegar a hacer muchas cosas si nos lo proponemos. Creo que pues vamos por buen camino. De hecho, le platicaba a la doctora Rocío que pues ahorita como soy presidente de la Asociación de Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental, podemos aprovechar las conexiones que tenemos con investigadores internacionales, invitarlos en este congreso y pues hacer un evento pues más grande, ¿no? Más completo y yo creo que puede quedar muy bien. De hecho, platicábamos con Octavio en la mañana de que ya teníamos más o menos unos 8 trabajos para presentar y dijimos, chin, a ver si no viene la cuestión de que hay algunos congresos que dicen, no, pues hay un tope, ¿no? Con respecto a los trabajos que se van a presentar, pero pues es que son las investigaciones que hemos hecho y pues queremos que se den a conocer, ¿no? En la red. Entonces yo creo que es bueno. Yo voy a estar en una reunión en la Ciudad de México, saldré y trataré de conectarme a través del celular, pero luego falla viajando de la Ciudad de México a Toluca, pero pues si no, ya también platiqué con Octavio algunas inquietudes que tenemos para que las haga de su conocimiento. Muchas gracias, doctor. Estamos pendientes de todo. Y sí, con esto que está creciendo lo del Congreso y todo lo que estamos haciendo, claro que también estoy tratando de que pues nos permitan en los números de la revista, por ejemplo, y algunas cuestiones de esas, creo que nos va a ayudar a que pues el Congreso sea de una calidad o de una alta calidad, ¿no? De un alto nivel, que es lo que estamos buscando. Incluso creo que lo que todos están buscando, muchas de las preguntas que nos llegan es cuánto vamos a cobrar, ¿no? O sea, como que está demasiado interés por participar y piensan que realmente va a haber un costo, entonces la gente está interesada y lo del costo a mí me parece como que da la expectativa de que somos un congreso serio, que somos una red seria y que va a haber forma de que la gente quiera presentar sus trabajos con nosotros, ¿no? Estoy también, lo vamos a platicar, ya no alargo más la plática porque también me emociono y me llevo toda la plática y va a ser todo lo de la reunión, pero también, por si no puede estar, estamos con pláticas también con el director de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero para que participen como CONACYT, pues, como rama de CONACYT, entonces también a lo mejor van a estar, ya estamos metiendo al colegio de bachilleres, al colegio de CONALEP, para los estudiantes y talleres y cursos, entonces
pues va avanzando todo, va muy bien y ojalá y pues ya en la reunión damos más detalles para que todos puedan participar y ver qué tanto logramos con esto, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente a todos. Doctor, muchas gracias. Pues usted es el broche de oro con el que abrimos y todos van a ser broche de oro conforme vayamos participando, pero pues muchas gracias. Claro que sí, pues muchas gracias. Y espero poderme conectar el viernes. Claro que sí. Saludos a todos, que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muy bien.